todos bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast de Excelentemente Podcast. Estamos muy contentos de poder iniciar con este nuevo proyecto. Como ya han podido escuchar en nuestro teaser, en la intro, este es un espacio en el que queremos conversar acerca de temas que de repente generan mucho estigma en cosas de salud mental, ¿ok? Aparte de eso, también queremos empezar a interactuar un poco más con ustedes, con las personas que de repente están interesadas en tocar estos temas que son muy importantes. Para comenzar el día de hoy contamos con la presencia de un destacado médico psiquiatra a nivel de la región, un excelente ser humano, una persona que llega bastante a los pacientes, además de ello gerente general también de la clínica Excelentemente. Tiene muchos años de trayectoria y un montón de información con la cual nos va a poder instruir. Doy la bienvenida al doctor Wilber Barzola, que nos está acompañando en este primer episodio. Doctor. Gracias, María Elena, y bueno, estamos muy contentos de participar en este primer programa de bienvenida a todas las personas que nos vienen siguiendo a través de las diferentes redes y bueno, ahora a través de este podcast. Así es, doctor, y como tema principal el día de hoy queremos ir directo a la yugular, atacar un tema que, doctor, es muy trillado, está bastante estigmatizado, y es el tema de la dependencia a los psicofármacos. Y creo que acá vendría una pregunta del millón, ¿no? Que en muchas ocasiones las personas se han podido realizar. Doctor, ¿existe realmente la dependencia a los psicofármacos? ¿Es posible que esto exista? Bueno, claro que sí. Muchas personas tienen el temor o miedo a tomar las pastillas de por vida. Y sí, hay cierto riesgo de dependencia, sobre todo cuando nos referimos al uso de medicamentos como por ejemplo las benzodiazepinas, que es un grupo de los fármacos que están formando parte de todo el arsenal que utilizamos nosotros los psiquiatras para tratar los trastornos mentales. Sin embargo, podríamos decir que también tenemos otros grupos farmacológicos como son los antidepresivos, los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo, que no tienen ese perfil. Sin embargo, la mayoría de personas asumen de que porque es un fármaco recetado por el psiquiatra, es que de repente se van a quedar tomando toda su vida la medicación y no es así, ¿no? Ok, muy bien, doctor, para ir ahondando un poco más en el tema de la dependencia a los psicofármacos, ¿qué le parece si comenzamos definiendo un poco qué son los psicofármacos? ¿De qué se componen? ¿Cuándo se utilizan? Claro que sí. Miren, los psicofármacos son productos sintetizados en los laboratorios que en este caso, al ser administrados en una persona, ingresan y tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. Sabemos que el sistema nervioso central regula a su vez nuestra conducta y nuestro comportamiento. Gracias al sistema nervioso central tenemos conciencia, tenemos un estado de ánimo, tenemos un afecto, ¿no?, hacia los demás, nos ubicamos con respecto a dónde nos encontramos. Entonces toda nuestra conducta y nuestro comportamiento está relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando estas funciones de este sistema nervioso están afectadas o están alteradas, vamos a ver una alteración de la conducta de la persona, ¿no? Pero también hay algo muy importante, que también no todo es biológico, sino también el área psicológica o lo que la persona cree, hace, dice, piensa, eso también influye dentro del estado general, tanto de la salud física y la salud mental de la persona, ¿no? Claro, doctor. De hecho, los psicofármacos, creo que en términos un poco más sencillos, un poco más generales, son como los medicamentos equilibradores del sistema nervioso, ¿cierto? Así es, y que bueno, pues ayudan a modificar algunas características de las funciones mentales, como por ejemplo del pensamiento, el estado de ánimo, y hacen que las personas recuperen nuevamente el control de su comportamiento, de su conducta, ¿no? Para decirlo un poco más sencillo, ¿no? Claro, para que se
retomen su función normal en el trabajo, como hijos, como pareja, etcétera, con los 1000 roles que cumple una persona. Exacto, los trastornos mentales tienen esa gran compromiso de la funcionalidad de la persona, ¿no? Una persona con ansiedad o con depresión, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, a través de los diferentes signos y síntomas que va a presentar, va a deteriorar el nivel de trabajo, la productividad, incluso va a generar ausencia laboral o ausencia académica en la persona que lo padece. Entonces es por eso que es importante tratar a tiempo este tipo de trastornos. Y bueno, pues a diferencia de años o siglos atrás, donde no habían fármacos, las personas no podían recuperar nuevamente su comportamiento, el control de su conducta, porque no existían los fármacos. Ahora sí los tenemos, pero resulta de que un cierto grupo de la población todavía tiene temor a que si se toman las medicinas les vaya a caer mal, ¿no? Exacto, doctor, y creo que podríamos hacer un paralelo, ¿no? Porque está muy estigmatizado este tema de la psiquiatría. Entonces, cuando nos duele el estómago, vamos a un gastroenterólogo; cuando tenemos problemas del corazón, a un cardiólogo; cuando tenemos problemas a nivel del sistema nervioso, de regulación del estado de ánimo, vamos con un psiquiatra que nos va a medicar de acuerdo al cuadro que tengamos, ¿cierto? Y de acuerdo, teniendo en cuenta también el tiempo, etcétera. El grado de funcionalidad que mencionábamos, que es muy importante, porque si la persona no puede concentrarse para estudiar o para trabajar, o se siente triste, ¿no? Desanimado, sin ganas de levantarse, eso va a impactar en la vida de la persona. Entonces no va a poder realizar sus actividades a las que usualmente está realizando, ¿no? Claro, afecta muchísimo la funcionalidad, como íbamos diciendo. Bien, doctor, y bueno, otra pregunta creo que también podría ser recurrente sería respecto a este tema de los psicofármacos, ¿no? ¿En qué situaciones, ya hablábamos de la funcionalidad, ¿cierto? Pero ¿en qué situaciones específicas se requieren de un psicofármaco? ¿Y cuándo podría yo solamente optar por psicoterapia y cuándo ya con psicofármacos, etcétera? Ya, bueno, en general tenemos diferentes trastornos mentales que van a generar en la persona afectaciones desde niveles leves, moderados hasta severos, ¿no? La indicación en general a nivel mundial es que los trastornos mentales, cuando están de grado moderado severo, sí o sí tienen que necesitar un tratamiento farmacológico, ¿no? Para recuperar oportunamente a la persona. Pero en los casos de estar en estadios leves, ahí puede quedar cierta duda. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta otros factores, como son factores de riesgo, factores desencadenantes o antecedentes que tiene la persona a lo largo de su vida, que pueden hacer la diferencia para que abordemos un tratamiento en el cual la persona todavía tiene un trastorno mental leve y bueno, se pueda abordar tempranamente, oportunamente, y no se llegue a un tratamiento crónico, ¿no? Porque en realidad los trastornos mentales en el tiempo tienden a volverse crónicos si es que no les dimos un tratamiento cuando estos fueron agudos, ¿no? Entonces claro, eso es muy importante que las personas tienen que saber. Exacto, doctor. Y justo hablando de eso, conversemos un poco sobre el desarrollo de los trastornos mentales. ¿Cómo se origina, por ejemplo, un trastorno mental que usted pueda ver frecuentemente en consulta? ¿Cómo se origina? ¿En qué momento sería la intervención ideal? ¿Y cómo es así que terminan siendo pacientes crónicos? Claro, usualmente para que aparezca un trastorno mental en la persona, no es solamente un factor. A lo largo de todos estos estudios y todos estos años se han identificado múltiples factores de riesgo. Por ejemplo, si tenemos a una persona con depresión, resulta que si hacemos antecedentes de repente de maltrato, de abuso, de abandono,
De ahí puede ser que durante su niñez o su adolescencia haya tenido antecedentes de bullying en el colegio o problemas de repente de separación o peleas frecuentes entre los padres. Entonces ya vemos una persona tímida, de repente insegura. Y bueno, ya durante su adultez tiene problemas de repente ya de relación con su pareja o problemas laborales. Entonces ya no son solamente una causa, sino se van sumando aspectos desde la parte genética, desde la parte de la personalidad, desde la parte ambiental de su entorno, que se van sumando para que la persona en determinado momento presente la clínica o los síntomas de una depresión. Y de la misma manera en los otros trastornos mentales también existe o pasa por algo similar, ¿no? Entonces suelen ser varios factores. Entonces el momento más oportuno de tratar los trastornos mentales es poder identificarlos tempranamente, ¿no? Detectarlos a tiempo. ¿Por qué? Porque en esas etapas se puede identificar al trastorno y darle un tratamiento tal vez un poco más temporal, que dure poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los primeros episodios de un trastorno depresivo o de un trastorno de ansiedad, se puede dar el tratamiento entre 6 meses a 1 año de tratamiento. Eso más la psicoterapia va a ayudar a la persona a recuperar nuevamente su salud mental, su funcionalidad, su calidad de vida. Y bueno, pues ya se va a poder insertar normalmente en sus actividades. Sin embargo, si dejamos pasar los números de episodios a lo largo de su vida, a partir del tercero, usualmente ya la mayoría de trastornos mentales son declarados como enfermedades crónicas o trastornos crónicos. Y ahí sí el abordaje ya es que muchas veces el antidepresivo, el antipsicótico se tenga que prescribir de por vida, ¿no? Entonces a veces nos dicen: doctor, yo tenía tanto miedo, tanto temor tomar las pastillas y por eso ahora vengo, porque ya quería mejorarme de mi salud, pero yo he puesto mucho de mi parte hasta ahora, pero cada vez me siento peor y peor y peor. Y bueno, se le explica que inicialmente el problema sí se podía abordar tempranamente, tenía un tiempo limitado, y ahora que se volvió crónico, este cuadro ya es muy difícil o poco probable, ¿no? Sí, doctor, y qué importante lo que usted menciona, que es poder identificar en un momento oportuno, tanto yo como persona que estoy padeciendo, de repente estoy sintiendo algunos síntomas iniciales de lo que es una depresión, una ansiedad, por ahí, y también el profesional, de poder abordar de manera oportuna. Existe mucho sesgo en este tema, al menos en psicología, de que se cree, ¿no?, que un paciente que llega con síntomas ansiosos o depresivos, a nivel moderado todavía existe la esperanza de recuperarlo solo con psicoterapia. Pero qué importante es contar con los psicofármacos adecuados para poder hacer más llevadero el proceso del paciente, ¿cierto? Claro, otro aspecto que podríamos señalar es que cada persona tiene una característica distinta o diferente. Su historia, su nivel de vida, las cosas que le van ocurriendo no son las mismas que les va a ocurrir a otra persona, ¿no? Exacto. Y también incluso la respuesta que va a tener con respecto al fármaco que se le administra va a ser distinto. Hemos tenido personas que, por ejemplo, un fármaco, llámese fluoxetina, sertralina o escitalopram, que son los antidepresivos que usualmente indicamos, puede ser que en algunas personas les produzca algunos efectos secundarios, en otros nada. O tenga algunos efectos secundarios indeseados que son muy difíciles de tolerar, pero en otros nada. Entonces también no es que ya esa es la solución y podemos medicar a todos y darles la misma medicación, sino también tenemos que ir encontrando sus características especiales del paciente para poder darle también el medicamento adecuado. Todavía estamos trabajando un poco a ciegas, porque es un poco del ensayo-error, porque estamos dándole una medicación que creemos que le va a ayudar a la persona, pero por ejemplo ya hay estudios a nivel de genética que hablan, por ejemplo, de que en el futuro
cada persona va a tener una tarjeta farmacogenómica, donde vamos a poder identificar que según sus enzimas de degradación de medicamentos, vamos a saber qué medicamento es el más adecuado o el que más efecto le va a producir en la persona, ¿no? Entonces eso está en un proceso de desarrollo en estos momentos en muchos lugares, y bueno, pues es parte de lo que la medicina también va avanzando a lo largo de los años, ¿no? Entonces por ahora estamos indicándolo a los pacientes según la característica del paciente, según la característica del fármaco, cuál es el fármaco más adecuado. De que vamos a tener probablemente en algunos efectos secundarios, sí es cierto, ese es el otro motivo por el cual las personas no quieren tomar la medicación, ¿no? Pues resulta que por primera vez fueron a algún profesional, les dio la medicación y les produjo demasiado sueño, ¿no? Y la persona dice, no, en realidad yo no quiero tomar así esos fármacos porque yo no quiero estar día y noche dormido como dopado, como zombie, ¿no? Entonces uno se les explica que en realidad la medicación no significa de que la persona tiene que estar dormido, dopado o hablando incoherente, ¿no? Sino no tiene que generarse eso, sino que hay que regular la dosis, buscar el medicamento más apropiado que le pueda darle el efecto deseado con el menor mínimo de efectos secundarios, ¿no? Claro. Sí, doctor, definitivamente las personas son todo un mundo a nivel fisiológico, biológico, emocional, así que es un poco de esperar que, bueno, los efectos secundarios no sean iguales para todas las personas. Muy bien, ya vamos conversando acerca de más o menos cómo se desarrollan los trastornos mentales, el momento oportuno de intervención, etc. Ahora conversemos, doctor, acerca de cómo actúan los psicofármacos en nosotros. Hablábamos de los efectos secundarios que usted nos comentaba, pero ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿A dónde van? ¿Qué atacan? ¿Cómo actúan? Bueno, en realidad tienen varios mecanismos de acción los psicofármacos según el grupo farmacológico. En esta parte es un poco, si se puede decir, complicado de explicarlo fácilmente, porque podríamos resumir mencionando que estos tienen efecto en el sistema nervioso central. Algunos actúan a través de los canales de membrana de la neurona, otros actúan a nivel de bomba sodio-potasio, otros actúan a nivel de los receptores de los neurotransmisores. Lo más importante que podemos rescatar es que estos medicamentos actúan sobre el sistema nervioso según el perfil que van teniendo. Si es un antidepresivo, este antidepresivo tiene que hacer efecto sobre la ansiedad y sobre la depresión. Si es un antipsicótico, vamos a dar generalmente este tipo de fármacos o indicar en las personas que tienen síntomas psicóticos, sea la causa que sea, porque es como decir, tiene la persona fiebre, ¿no? Pero no sabemos la causa de la fiebre. O sea, hay múltiples causas de fiebre. Puede ser que tenga infección, puede ser que tenga un traumatismo. Igual en el dolor de cabeza, ¿no? Que es otro síntoma general. Puede ser que sea la presión alta o puede ser que tenga una migraña, ¿no? Entonces, de la misma manera, tener síntomas psicóticos no necesariamente significa esquizofrenia, y eso lo tenemos que hablar de repente en otro programa para poder ampliar un poco más el detalle, porque también ese es otro error, ¿no? De que a la persona que menciona que tiene alucinaciones, de frente se le dice, bueno, que tiene esquizofrenia, y eso tampoco es, ¿no? No es correcto. Pero sea la causa que sea, el antipsicótico puede ayudar a mejorar los síntomas psicóticos. Si la persona tiene demencia, ¿no? Entonces también hay fármacos antidemenciales que en efecto de repente no puedan cambiar el curso de la enfermedad, porque eso es lo que se esperaría, pero sí pueden encontrarse
un control de los síntomas, una reducción significativa de la intensidad de los síntomas y por lo tanto una mejor funcionalidad, ¿no? Entonces ese sería de repente lo que se busca con cada uno de los fármacos en los diferentes tratamientos que se dan. Y dentro de este grupo, Marianela, tenemos a las benzodiazepinas o los tranquilizantes, que bueno, tienen como objetivo disminuir la ansiedad que presenta la persona en ese momento, una crisis de ansiedad. Yo los llamo rescatadores o los llamo calmantes, ¿no? Pero tienen ese fin de rescatar a la persona de las crisis que se van teniendo. Este tipo de fármacos, que no es al que mencioné hace un rato, tienen en personas vulnerables, o sea, personas que tienen genes de adicciones, tienen sí un mayor riesgo de que las personas que lo consumen por un buen tiempo, algunos dicen entre 2 o 3 meses, puedan tener riesgo de caer en una dependencia a las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas benzodiazepinas? Tenemos al alprazolam, al diazepam, al clonazepam, ¿no? Hay otros más, pero son los más conocidos o los que de alguna manera son más comercialmente vendidos en los diferentes establecimientos. Es importante también hacerles notar de que este tipo de fármacos tienen que ser recetados. Todos los psicofármacos en general tienen que estar bajo receta médica. Nadie te vende este tipo de fármacos si no tiene una prescripción médica, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso es que hay que acudir al profesional. Entonces, al actuar sobre el sistema nervioso central, son medicamentos que tenemos que usarlos responsablemente, ¿no? Claro, doctor, porque no es lo mismo tomarse un clonazepam a tomarse un Panadol para la gripe. Son medicamentos completamente diferentes que tienen un mecanismo completamente diferente de acción. No juegan con nuestra estabilidad emocional ni con nuestro bienestar mental. Perdón, el clonazepam sí, pero bueno, un Panadol no. Entonces es por eso que se necesita de receta médica. Muy bien, doctor. Y viendo más o menos la tendencia a la dependencia de benzodiazepinas que usted nos iba comentando, más o menos, ¿cómo se podría describir esto? O sea, ¿cuál es el proceso que sigue el paciente para volverse dependiente de las benzodiazepinas? Bueno, en realidad todas las drogas en general van a producir una activación del sistema de recompensa en el sistema nervioso. Nuestro sistema de recompensa nos ayuda a generar bienestar, nos ayuda a generar placer, se libera diferentes grados de dopamina, que es el neurotransmisor que está implicado en este proceso del placer. Y bueno, lo que se va a ir generando en la persona es esas sensaciones de gratificación, de bienestar, de placer, sea la conducta que vaya a estar involucrada en esa activación del sistema nervioso. El alcohol, el cigarro, las otras drogas como la marihuana, la cocaína, LSD, anfetaminas y también las benzodiazepinas también tienen en personas que tienen cierta vulnerabilidad para tener un trastorno adictivo, fácilmente pueden activar esos genes y la persona puede tener un problema mayor de una adicción. Para la persona es muy difícil, que ya está en este proceso, poder rechazar y decir no, yo ya no quiero sentir esta sensación de bienestar y de placer. Y es por eso que lo siguen haciendo. Tú le dices a una persona que consume alcohol que ya no debe de beber alcohol, que le está haciendo mucho daño, y la persona se da cuenta. Sin embargo, se le hace muy difícil seguir esa indicación, porque bueno, no está dispuesto a prácticamente expulsar de su vida esa sensación de bienestar o de placer que le produce la sustancia, ¿no? De la misma manera, hay personas que bueno, pues cuando ya tienen una adicción a benzodiazepinas, puede estar su vida en ruinas, pero la benzodiazepina le va a ayudar a tener su momento de bienestar y de placer.
cosa que para poder conseguirlo va a ser cada vez mayor, en mayor cantidad, va a tener problemas de memoria, problemas de inestabilidad en la marcha, en el lenguaje. Es terrible, ¿no? Cómo las personas pueden llegar. Pero esto se produce mucho más o suele darse cuando la persona entra a un proceso de la automedicación. ¿Qué significa, no? Que en alguna vez me enteré de que hoy acá mi amigo, mi amiga, mi compadre, mi comadre está tomando eso, dice que eso le ha ayudado y bueno, yo también quiero tomar lo mismo, ¿no? Y busco la manera de conseguirlo. Y no sabes si realmente ese tratamiento o ese medicamento es el más adecuado o no. O otras personas, ¿no? Que vienen por un trastorno de ansiedad, una depresión, se les da antidepresivo más benzodiazepina, pero ¿qué ocurre? La persona dice, yo solo siento el efecto inmediato o rápido del alprazolam, del clonazepam, por lo tanto siento que ese medicamento sí me ayuda, en cambio el otro no me ayuda, no siento nada, ¿para qué lo voy a tomar? Mejor tomo solo el que me hace efecto, ¿no? Entonces, y hacemos al revés, terminamos tomando el medicamento en realidad que produce dependencia, que no y bueno, ya no regresa más en el médico, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que este tipo de medicamentos tiene que ser indicado, recetado, de preferencia por un psiquiatra, pero también puede ser el médico familiar, el médico internista que puede, o el neurólogo que también puede recetar este tipo de fármacos. Sin embargo, tiene que hacerle el seguimiento respectivo, que eso es muy importante, ¿no? Claro que sí, doctor. Y si nos vamos un poco más a este tema de la dependencia, aparte de lo que usted comentaba de la predisposición genética que existe para sufrir adicciones, dependencia, también existen otros tipos de dependencia, cualquier cantidad, como por ejemplo dependencia, lo que comentábamos hace en algún momento, ¿no? Dependencia al sexo, dependencia al alcohol, dependencia al ex, dependencia a relaciones insanas, relaciones tóxicas, justamente por este sistema de recompensa, ¿verdad? Claro, ahora está de moda, por ejemplo, en muchos niños y adolescentes el tema del videojuego, del internet, que no siendo sustancias también activan al sistema nervioso, activan al sistema de recompensa y tienen el mismo fenómeno, ¿no? De la adicción. ¿Cuántas veces hemos visto en casa o de repente en los lugares a donde vamos, a los restaurantes y todo eso, que niños y adolescentes no pueden dejar el celular porque están jugando y cuando se les retira el celular o el videojuego, empiezan a ponerse ansiosos, desesperados, intranquilos, ¿no? Entonces, no solamente hay dependencia a sustancias químicas, sino también hay dependencias a sustancias no químicas, como este tipo de conductas o estímulos, claro. Claro, doctor. Y bueno, ahondando un poco más en este tema de la dependencia, ¿cómo trataríamos a un paciente con dependencia a las benzodiazepinas? Porque mire, le cuento, por ejemplo, Panchita, ¿ok? Panchita tiene un ejemplo paralelo, no necesariamente con los medicamentos. Panchita tiene un ex, ¿ok? Dependiente al ex, a su relación, termina su relación. Y lo que hace es refugiarse en el alcohol. Nueva dependencia, alcohol. Ha saltado de dependencia al ex al alcohol. Y de ahí va a mutar a otra dependencia. O cómo, teniendo en cuenta este contexto, cómo se hace cuando un paciente es dependiente de los psicofármacos, de las benzodiazepinas que comentábamos, ¿cómo se le trata? Bueno, en primer lugar hay que analizar varios aspectos claves dentro del proceso de adicción o de dependencia, ¿no? Como decíamos, hay dependencia química y no química. Entonces, lo que tenemos que evaluar en primer lugar es el compromiso de cuántas dependencias tiene, porque no es lo mismo tratar una dependencia a tratar 3, 4, 5 dependencias. Ya cuando hablamos de 2 o más sustancias o no sustancias,
ya estamos hablando ya de una poliadicción, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de eso. También tenemos que tener en cuenta si la persona, además de tener el problema de adicción, está teniendo otros trastornos mentales o tiene trastornos de la personalidad. Entonces también eso sería otro factor más a tener en cuenta para ver de qué manera vamos a abordar a esta persona, cuánto tiempo lo vamos a medicar y también cuánto tiempo tiene que llevar psicoterapia, ¿no? No es solamente el hecho de que, bueno, pues y en qué momento de la etapa de si se puede decir, de proceso del cambio se encuentra la persona, porque muchas personas tú les preguntas, oye, tú estás tomando mucho en exceso y últimamente te estamos notando así, le dicen en casa, ¿no? Y lo primero que hace la persona es decir, no, yo no estoy tomando, yo tengo control y ustedes tendrán o el resto, yo tengo amigos que toman más, dicen, ¿no? y yo no tomo mucho, así es que yo estoy controlado y sin embargo tiene problemas, ¿no? Y está faltando o tiene de repente problemas con la familia, problemas con la pareja, ¿no? Entonces es una negación total, ¿no? Y cuando se trata del tema de pastillas, ya cuando se ha identificado una dependencia a benzodiazepinas, generalmente la persona es muy sutil, no cuenta que yo tomo tal medicamento para poder tranquilizarme, no lo tienen muy escondido, ¿no? Wow. Entonces dentro de las entrevistas tenemos que ir anotando todos esos detalles para ver cuál es la forma más adecuada para poder intervenir a este paciente, ¿no? No solamente se trata de decirle, ¿sabes qué? Tú ya no tienes que tomar o tienes que dejar la medicación o tienes que... No, incluso hasta esa situación, la suspensión brusca en algunos casos hasta los ponen en abstinencias severas también, ¿no? Entonces hay que tener todo un plan que hay que ir estructurando, pero en esencia son todos esos elementos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar un plan de intervención con una de estas personas, ¿no? Por ejemplo, también el cuánto tiempo la persona está consumiendo ya, ¿no? Porque ahí vamos a ver si una persona ya pasó el punto de no retorno, lo que le llamamos a nosotros, ¿no? Cuando ya hay un daño orgánico cerebral profundo y la persona ya no se da cuenta incluso de la realidad de lo que le viene sucediendo, entonces ahí ya estamos hablando de que ya cruzó la línea y que hágase lo que se haga, muchas veces va a ser bien difícil ayudar a la persona, ¿no? Entonces las probabilidades de que se recupere son muy bajas, ¿no? Entonces eso también es importante. Siempre digo que el momento más oportuno para tener en cuenta o detectar a tiempo cualquier trastorno mental es justamente cuando está empezando, ¿no? Y en adicciones debería de ser una de las prioridades, ¿no? El detectar a las personas que están en consumo de riesgo, que están pasando del proceso habitual a uno ya mucho más continuo, a intervenir con esta persona, ¿no? Porque una vez que ya se instaló el trastorno adictivo es muy difícil sacar a la persona de ese trastorno, ¿no? Definitivamente, doctor. Entonces, como íbamos conversando acerca de este tema de la dependencia, de los psicofármacos, ¿alguna recomendación general de repente para todas aquellas personas que ya se estén pasando por un proceso de dependencia de cualquier tipo de estímulo, sea químico o no químico, o algún tipo de alcance, doctor? Claro que sí. Bueno, la principal recomendación es que si tal conducta que estoy realizando y yo escucho a las personas de mi entorno que están haciendo algún tipo de observación, lo primero que tengo que preguntarme es si esta conducta me está alterando algún entorno de mi vida, ¿no? Está alterando mi trabajo, está alterando mis estudios, está alterando mi relación con mi pareja o está alterando la relación con mi familia, ¿no? Basta que uno o dos aspectos de la vida se estén alterando, entonces yo tengo que
tener esa predisposición a escuchar un poco más y tal vez empezar a tomar conciencia, contemplar la posibilidad que necesito tal vez una ayuda profesional, ¿no? Entonces, una ayuda profesional a tiempo va a ser mucho menor, incluso en costos, en gastos, para que se pueda la persona reinsertar rápidamente, a que esperar a que todavía la situación se haya vuelto mucho más caótica o mucho más complicada para recibir un tratamiento y que todavía se le lleve a la fuerza, por ejemplo, a una persona a un tratamiento. Por ejemplo, una persona con depresión grave, es muy difícil que esta misma persona busque ayuda, ¿no? Entonces, a veces son las mismas personas del entorno quienes son los que buscan en el tratamiento. Una persona con trastorno de ansiedad sí generalmente busca ayuda porque está preocupado por su salud, pero un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, que se está saliéndose de la realidad, muchas veces muy poco va a pedir ayuda por sí mismo, es el entorno a veces el que se da cuenta, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener mucha visión, mucho ojo con cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos desenvolviendo en nuestro medio, en nuestro trabajo, académicamente, etcétera. Porque estos trastornos, como bien mencionaba el doctor, son necesarios diagnosticarlos de manera oportuna, tratarlos, más allá de que sea un trastorno o no. Cualquier sintomatología anormal en nuestra vida emocional, nuestra salud mental, es importante acudir a tiempo para una oportuna atención. Muy bien, doctor, creo que quedan muchos temas aún por conversar, sin embargo ya el tiempo nos ha quedado bastante cortito, pero creo que de todas maneras hemos podido dar las ideas clave para poder abordar este tema de la dependencia de los psicofármacos, ¿no? A modo de conclusión se podría decir que sí, es posible desarrollar una dependencia a los psicofármacos como las benzodiazepinas, que depende bastante de la historia del paciente, de los detonantes, etc. Y por otro lado que que existe también un alto porcentaje de personas, de casos y de probabilidades de que no se desarrolle ningún tipo de dependencia, ya que va de la mano con la psicoterapia y demás factores. ¿Cierto, doctor? ¿Alguna otra conclusión adicional de repente? Claro, también habría que recalcar que antidepresivos, antipsicóticos, antidemenciales o estabilizadores del ánimo no generan dependencia, ¿no? Y ese es el mayor grupo de fármacos que utilizamos dentro de la especialidad y que no tienen ningún riesgo. Tienen efectos secundarios, sí, pero para eso tenemos que buscar cuál es el medicamento ideal en cada persona. Para eso, bueno, pues es necesario pasar por la consulta, ¿no? Y bueno, la otra conclusión a propósito de este programa del día de hoy, más que conclusión, es una invitación a que las personas que están escuchando este podcast nos puedan ayudar a compartir este programa, y no solo eso, sino también nos hagan llegar a sus dudas, sus comentarios o sus preguntas de repente, para poder realizar otro tipo de episodios en los cuales respondamos esas grandes interrogantes que puedan tener nuestros usuarios. Exactamente, doctor, y ese es el objetivo de este espacio, ¿no? Poder estar más cerca a todos, porque la salud mental es una prioridad, debe de ser considerada una prioridad para cada persona. Entonces, estar más cerca a todos ustedes, poder saber sus dudas, sus inquietudes y asimismo ayudarlos en lo que sea necesario. Creo que por el episodio de hoy ha sido todo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y bueno, a todos nuestros oyentes, y bueno, pues muchos saludos, les mandamos un abrazo y bueno, un fuerte abrazo para todos, nos estamos viendo. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes, en Facebook, Instagram, TikTok, ahora Spotify, YouTube, también va a estar nuestro episodio, así que nos vemos. Chao.